muy importante que se va a llevar adelante hasta el año 2025. Vamos a escuchar todos estos detalles que emitió el presidente Arce en este mensaje patrio ahí en Sucre. De cara al bicentenario, queremos dar el gran salto cualitativo de ser un país consumidor e importador a un país productor e industrializado. Producir lo que necesitamos, primero para Bolivia, y luego impulsar las exportaciones. La participación de las importaciones de materias primas y productos intermedios en el total del volumen de importaciones del país, sin considerar combustibles ni lubricantes, se redujo de 75% del total de importaciones registradas en mayo del 2020 a solo 71% a similar periodo de este año. Por menores importaciones de insumos para la industria, construcción y agricultura que fueron reemplazados por producción nacional. Podemos decir a nuestro pueblo que ya la economía nacional logró remontar en varias variables económicas y sociales los niveles prepandemia del año 2019. Y eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio de la economía entre el 2021 y 2022 fue de 4,8%, superior a la alcanzada del 2019 de solo 2,2%. El Producto Interno Bruto nominal del año 2022 fue de 44.315 millones de dólares, superior a los 41.193 millones de dólares registrado el 2019. De la misma manera, el Producto Interno Bruto per cápita subió a 3.691 en 2022 y fue superior a los 3.578 registrados el 2019. Son récords de crecimiento del Producto Interno Bruto y del PIB per cápita en nuestro país. Datos que se corroboran según un estudio de la CEPAL y la OIT de 2023, calificando a la economía boliviana como aquella que con mayor fuerza recuperó su nivel de ocupación en América Latina y el Caribe, sobrepasando en 7,5% el nivel alcanzado el 2019. Y sobre toda esta información que dio a conocer el presidente Arce en el tema económico, en este informe que realizó, en las cifras que dio a conocer, vamos a entablar un contacto vía Zoom con el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, quien muy gentilmente está con nosotros en esta entrega informativa. Licenciado, buenas tardes, muy gentil por haber aceptado esta invitación a este diálogo. Y vamos a hablar sobre lo que ha significado este mensaje del presidente Arce. Por favor, su primera impresión en lo que ha dado a conocer, en las cifras económicas. ¿Qué expectativas ustedes tenían sobre este discurso presidencial? Adelante, por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y por su intermedio un gran saludo y felicitaciones al pueblo boliviano que está mirando este programa. Bueno, nuestra primera reacción, debo ser honesto, esperábamos más. En ese casi mensaje de una hora hemos escuchado muchísimo de historia, hemos visto una vez más repetir consignas ideológicas, enfoques políticos, y reitero, mucho de historia y poco de prospectiva. Antes de que se produzca este mensaje, en varias oportunidades como institución, nosotros nos referimos a 4 temas que creo que son de enorme importancia y preocupación para la población. 1, la estabilidad económica. 2, el crecimiento del país. 3, la necesidad de generar empleos dignos en mayor cantidad. Y 4, la certidumbre hacia el futuro. Y proponíamos que el mensaje del presidente resolviera estas preguntas, estas dudas, estas preocupaciones y diera certeza sobre la base de la unidad. Unidad, dijimos, en la diversidad, pero también unidad frente a la adversidad, porque tenemos que reconocer que hay bastantes problemas, desafíos que tiene el país para resolver por delante. Entonces, en lo particular, creo que se perdió esa oportunidad de dar un mensaje, señales más contundentes, especialmente que son las que está esperando el sector empresarial privado boliviano.
Licenciado, por ejemplo, usted siempre en las conferencias de prensa, en toda esta situación de buscar información económica, se habla de esta función, de esta sinergia público-privado. ¿Aún es una expectativa pendiente? ¿No hay esta concordancia para buscar reactivar juntos la economía de este país? ¿O cómo lo ve? Carlos, si vamos a ser honestos, desde el año 2006 en adelante no hubo sino un trabajo un poco más cercano allá por el 2013, podría decir, que era cuando se avisoraba que el ciclo de expansión de la economía iba a empezar a bajar y trazamos una agenda público-privada para avanzar en el tema de biotecnología, de biocombustibles, apertura de mercado, trabajar el tema de la salida al mar por el Atlántico, ver el tema de productividad y competitividad. ¿Por qué? Porque se cumplió la preocupación que teníamos, el país empezó a crecer menos. Esto es muy importante para incluso analizar lo que se dijo hoy día. En el año 2013, Carlos, la economía del país creció en un pico de 6,8%, porque todavía estábamos dentro de ese macro ciclo de precios altos que empezó en el 2004. 2013 crecimos 6,8%, 2014 5,5%, luego bajamos 4,9%, 4,3%, 4,2%, repetimos el 4,2% y llegamos al 2019 con 2,2%, que fue la tasa menor de crecimiento en casi 20 años. Entonces veníamos con un proceso de desaceleración. Viene el año 2020, cuando cae, producto del confinamiento por la pandemia, el PIB en 8,7%. ¿Y qué es lo que pasó en el 2021? Hubo un efecto de crecimiento y rebote 6,1% y luego el año pasado 3,5%. Estos dos crecimientos del 2021 y el 2022 solo han permitido que la economía del año pasado equipare en términos reales a lo que era la economía del 2019. Y reitero, el año que menos crecimos en casi 20 años. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar de que crezcamos insuficientemente cuando en estos 3 años ha habido un incremento de población? Es cierto que en términos nominales, y el presidente no miente cuando dice que hemos alcanzado un récord del año pasado por más de 44 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto, pero en términos reales, ¿no? Si bien en términos nominales eso significa que estamos casi 5 veces más grandes de lo que era la economía en el 2005, si deflactamos el Producto Interno Bruto y lo expresamos en términos reales, cifras oficiales bolivianos de 1990, entre el año 2005 y el 2022, el Producto Interno Bruto en términos reales, en cuanto menos que se ha duplicado. Entonces, ¿crecemos? Sí, pero debemos crecer más. ¿Tenemos estabilidad? Sí. Ahí está el índice del 0,8% de inflación al primer semestre, pero ¿qué está sustentando esa baja inflación? La subvención a los combustibles, el control de precios de los alimentos, tipo de cambio fijo desde el año 2011, contrabando de productos y finalmente importación con un dólar barato, ¿no es cierto?, por la vía legal. Entonces hubiéramos querido que hubiera un abundamiento en esas preocupaciones, cómo crecer más, cómo resguardar la estabilidad, cómo crear más empleos dignos, cuando sabemos que más del 70% de los empleos en el país están en la economía informal, y cómo darle certidumbre a la gente de que, y a los empresarios de que podemos trabajar juntos y que vengan mejores días para el país. Eso faltó, Carlos. Licenciado, usted decía, esperábamos más, y estamos quizás atorados por todo lo que hemos venido realizando las coberturas de demandas añejas, por ejemplo, la liberación plena de las exportaciones, el uso de la biotecnología, el tema de la sinergia que hablamos público-privada. Son temas que vienen desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? De los presidentes que han ido pasando, de los empresarios privados, de la CAO, que siempre demandaban atención y al que parecer llegamos hasta el 2023 a estas alturas y aún ¿usted cree que lo ideológico se está imponiendo al tema económico, al tema de no hay mucha búsqueda de cubrir la pólvora, dicen algunos, cuando hay temas claves como por ejemplo, usted siempre también lo decía, el tema de las exportaciones económicas que son parte de un desarrollo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero que sin embargo al parecer aún no se puede concretar?
hay un fuerte contenido ideológico, ¿no?, en la visión y también en la expresión del primer mandatario. Si se da cuenta y analiza muchos discursos, todas las proyecciones que ha hecho tienen que ver con la labor del Estado, con la industrialización principalmente. Habló fugazmente de las exportaciones, pero reiteró, primeramente cubrimos el mercado interno. Bueno, nosotros esperábamos que sobre la base de la reunión que hubo hace pocos días acá con el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, con la reunión que hubo hace más de un mes atrás con los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el presidente, en base a ese concepto de unidad, hubiera invitado a los empresarios a sumarse a este esfuerzo que quiere hacer el Estado, el gobierno con las empresas públicas, para que tengamos una agenda, y ahí está el 2025, la teníamos con el anterior gobierno, triplicar la producción de alimentos, por ejemplo, y eso quedó ahí en el camino. Entonces, no se ha cumplido esa expectativa, esa esperanza que teníamos de escuchar esa invitación fraternal del gobernante, de todos los bolivianos, para que el sector empresarial y el sector público, en una sinergia público-privada, podamos hacer cada uno lo que debe, lo que sabe y lo que puede hacer. Licenciado, de diversificar la economía, ¿es un tema pendiente aún? Porque durante mucho tiempo la economía ha estado gasificada, mineralizada, si vale el término, pero aún es un tema que no se logra concretar, y me imagino que los empresarios, los sectores productivos, también están a la espera de que puedan tener una respuesta. Es que la historia nos ha enseñado que cuando un país depende de un solo sector y ese sector se afecta, el país es golpeado. Nos ha pasado en los inicios con los minerales, como el estaño, como hubo el auge del oro, de la plata. Ahora nos está pasando con los hidrocarburos, y siempre hemos dicho que sin dejar de atender lo que es el sector tradicional, la explotación en función de la exportación de minerales y hidrocarburos, lo que había que hacer es darle más atención y apoyo a lo que es la exportación no tradicional, a lo que es el sector que se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales, en su industrialización, su agregación de valor y la exportación de una forma que es sostenida en el tiempo, sostenible, renovable. ¿Por qué? Porque eso nos hace más resilientes. ¿Por qué Santa Cruz es la economía en el concierto de los 9 departamentos que crece más, o cuando hay un golpe externo sufre menos? Porque es una economía diversificada. Carlos, poca gente debe saber de que el 50% del Producto Interno Bruto de Santa Cruz tiene que ver con el sector terciario, tiene que ver con el sector de la banca, del comercio, del transporte, hotelería, turismo, gastronomía, etcétera. Pero el otro 50% tiene un fuerte basamiento en lo que es agricultura, lo que es el sector forestal maderero, lo que es la ganadería y lo que es la agroindustria. Entonces, eso quisiéramos, por ejemplo, para el país, ¿no? Una economía diversificada para que se aprovechen las oportunidades y cuando vengan los desafíos se pueda reaccionar de una forma mucho más resiliente, o sea, que nos podamos acomodar en función de esos impactos, sector por sector, y no depender de uno solo. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Tarija? Se caen los hidrocarburos y esa economía sufre mucho. Lo mismo está pasando con el sector minero a lo largo de nuestra historia. Hay auges, florecen, cae ese sector y languidecen. Entonces, la diversificación es una tarea pendiente, pero ojo, eso se tiene que hacer con productividad, con competitividad, y eso es algo que lo tiene que trabajar el sector público y el sector privado. Esto es como un avión. Un país va a despegar con 2 alas. No puede despegar. Nunca he visto yo que un avión despegue con un ala, el ala pública. Tiene que ser el ala pública y privada. La competitividad es una tarea tanto del sector público, en la parte de normas, en la parte de inversión en infraestructura, en la parte de tecnología, y la parte de la inversión en el sector privado, en la innovación y todo lo que tiene que ver con la producción. Lo último, licenciado, en este tema del análisis económico de este mensaje presidencial, usted hacía referencia a la última reunión sostenida con miembros del gobierno, con ministros, con el mismo presidente Arce, aquí en Santa Cruz.
¿Ve avances positivos? ¿Qué se conoce de resultados que puedan haber? Porque si no va a ser una reunión más, ¿no? Esperamos que no. Por lo menos nos deberíamos seguir reuniendo en función de las preocupaciones, ya que no lo hemos hecho en función de las oportunidades. Cuando yo hablo de estabilidad, estoy hablando de que volvamos a una normalidad, por ejemplo, en el campo financiero y del dólar en cuanto a su disponibilidad. Bolivia es fuertemente dependiente del abastecimiento externo. 85% del total de las exportaciones que hace Bolivia tiene que ver con combustible, con bienes de capital, con insumos y equipos de transporte. Y no podemos prescindir de eso porque necesitamos para producir más bienes y servicios. Entonces la pregunta es, ¿cómo financiamos eso? A través de las exportaciones. Entonces creo que este debería ser el énfasis y yo espero, sinceramente, ya que no lo hicimos, reitero, en función de las oportunidades durante tanto tiempo, lo hagamos ahora en función de las preocupaciones. La estabilidad primero, el mayor crecimiento después, la generación de empleos dignos e ingresos para las familias en mayor cantidad y la certidumbre hacia el futuro. Avisoro de que vamos a tener un trabajo de aquí en adelante. Sé que el ministro de Hidrocarburos y Energía, por ejemplo, se ha reunido con el sector privado también, fruto de esa reunión cumbre que hubo entre el presidente de la Federación de los Privados Cruceños y el primer mandatario y la ministra de la Presidencia. Sé que hay esa instrucción para que otros ministerios de igual manera se reúnan, pero reitero y concluyo con esto, qué bueno hubiera sido para el país que el presidente del Estado, sobre la base de esas reuniones donde la gente ha acudido en buena fe, diga, vamos a trabajar conjuntamente, gobierno y sector privado, para generar más empleos dignos, para crecer más, para precautelar la estabilidad macroeconómica, monetaria del país, que es un patrimonio nacional, y damos la certidumbre, la fe, la certeza de que nos va a ir mejor trabajando juntos. Muchas gracias, licenciado. Por lo que puedo percibir, el presidente prácticamente y a su criterio desaprovechó un importante escenario, ¿no?, para poder quizás llamar a esta sinergia, a esta unidad, a esta fusión público-privada, para dejarle, o por lo menos, expectativas de mejores días en coordinación para los bolivianos. Esperemos de que se pueda dar esta reunión que se sostuvo en Santa Cruz de semanas atrás, que pueda tener resultados importantes, eso queremos, y que sea finalmente la población quien juzgue cómo están dando esta situación de economía, de buscar esta fusión, esta sinergia entre el sector público y privado en el país. Muchas gracias por esta entrevista, un placer como siempre, el licenciado Ari Rodríguez. Greta, continuamos con más información desde la ciudad de La Paz. Así es, Carlos, y es la senadora de Creemos, Senta Rec, quien ha indicado que aún con el desarrollo económico que tiene Bolivia existen muchos retos por venir. Ha señalado que hay males que se encuentran en nuestro país que perduran pese a los diferentes intentos y además de la trabajadora gente que tenemos. Senta Rec ha indicado que aún no se respetan los derechos y garantías de todos los bolivianos por igual. REC ha señalado que tenemos que trabajar por un país donde la economía y el bienestar de todos los bolivianos sea justamente la razón principal para gobernar y no el apetito de poder que aún indica tenemos muchísimo por construir, no solo los diferentes políticos de todo el país, sino toda la gente que espera aspirar alguna vez también a uno de estos cargos, como decía, de los jóvenes. Este 6 de agosto celebramos 198 años de nuestra gesta libertaria. Es un momento muy importante para el pueblo boliviano en la medida en que estamos a solo 2 años de celebrar nuestro bicentenario. Este hito histórico de emancipación tiene que llevarnos a los bolivianos a una profunda reflexión para poder enrumbar en el momento presente. Tenemos grandes retos. Tenemos un país acosado todavía por grandes males. La gesta libertaria no nos liberó de males que son endémicos en los pueblos, de la corrupción, del prebendalismo político y de las persecuciones donde no se respetan derechos y garantías de todos los bolivianos por igual. Mi mensaje en este momento es breve, pero sí contundente. Debemos volver
a la ruta de nuestros principios libertarios. Luchar por una patria unida, donde todos seamos iguales, donde la persecución no sea el pan nuestro de cada día, donde la economía y el bienestar de todos los bolivianos sea justamente la razón principal para gobernar y no el apetito de poder. Tenemos mucho por construir, tenemos una democracia incipiente, tenemos un país al borde de una problemática económica profunda, pero los bolivianos unidos, juntos, codo a codo, vamos a poder reconstruir esta patria en el futuro. Y el viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales, el señor Vilca, destacó el mensaje presidencial en el área económica, en el área política por parte del presidente Arce. Aseguró de que estamos mejor, de que hay un horizonte para buscar avanzar, principalmente en la reactivación económica en todo el país. Seguros de que el discurso que va a emitir nuestro hermano presidente va a poder vislumbrar un horizonte que le dé a la ciudadanía boliviana el criterio básico para tener claridad, sobre todo en el marco de la economía. La estabilidad económica va a ser fundamental y el horizonte que se va a plantear en el discurso va a permitir darle luces a todos los ciudadanos hacia dónde debemos marchar, cómo debemos fortalecernos y sobre todo, para lo como dicen los empresarios, dónde debemos de invertir para un futuro mejor. La industria. Desde que nosotros hemos ingresado al gobierno, el hermano Luis Arce siempre ha planteado una línea en la cual nos hemos enmarcado todos de no caer bajo ninguna circunstancia en discursos de paralelismo, división, conflicto. Hemos intentado y coadyuvado en la resolución de un montón de conflictos mediante el diálogo. Creo yo que ese espíritu lo vamos a mantener y el presidente siempre ha sido nuestro pilar fundamental para garantizar una nueva Bolivia, una Bolivia que no tenga paralelismos, una Bolivia que no se confronte, sino una Bolivia que unifique, porque el boliviano puede ser moreno, puede ser rubio, puede ser alto, gordo, no importa, pero somos bolivianos, somos hijos de esta tierra y necesitamos un gobierno que unifique, que garantice el desarrollo de todos con equidad, con justicia. Hay mucha gente que se dedica a hacer pelear. Hay grupos que se dedican a confrontar a nosotros mismos contra nosotros mismos. Y ese no es el camino. El presidente siempre nos ha planteado un horizonte donde la unidad y sobre todo la hermandad sea lo fundamental para tener una ciudadanía intercultural. Vamos a una segunda pausa en este informativo y cuando retornemos estaremos con la palabra del alcalde de La Paz, Iván Arias, que en la misma línea del viceministro Vilca ha indicado que lo que necesita el país en este momento es un mensaje para avanzar. Los bolivianos necesitamos perdonar para poder seguir avanzando en los diferentes ámbitos, era lo que indicaba el alcalde de La Paz, Iván Arias, a tiempo de ser parte de los actos protocolares en la capital del país, Sucre, Chuquisaca, cuando regresemos. Todo el tiempo estamos en búsqueda de culpables, todo el rato